Vaya sufrimiento, ¿eh? Vaya sufrimiento de partido. Sabéis, la experiencia de Carlos Alcaraz es así, ¿no? Hay veces que todo brilla, todo el sol despejado, el mar completamente en calma, luce el buen tiempo. Y hay veces que se nubla un poquito, las cosas, pones esta cara como diciendo, no, hoy no, hoy no. Hoy ha sido, sinceramente, ha sido un partido muy parecido al de la primera ronda ante Seba Báez, la ronda anterior. Un primer set magistral por parte de Carlos, pero en el segundo se le ha vuelto a liar y esos momentos de desconexión, que hay veces que pues los tiene cuando el partido le va muy bien y otras cuando va un poquito peor y eso se le puede liar, hace que Carlitos tenga que pues exigirse un poquito más de la cuenta y tirarse como hoy, ¿no? Magic, 2 horas y media prácticamente ante un luchador como Etcheverry, que ha hecho un partidazo, ahora hablaremos de los dos. Pero vamos a ver cómo, de cara a mañana y próximos días, si estas 2 horas y media no las termina acusando Carlitos, ¿no, Magic? Partido pues de muchos mini partidos a la vez, ¿no? Porque el primer set no tiene nada que ver con el segundo y el tercero es un poco la mezcla entre los dos, con un Etcheverry ya jugando mejor que al inicio, pero con un Alcaraz que levantó un poquito el vuelo, ¿no? Como tú decías, un primer set en el que no ha habido historia, con un Alcaraz muy dominador. A Etcheverry le pasa muchas veces que es un jugador que es diésel, va poco a poco, acaba mejor los partidos de los que lo empieza, y ese inicio frío del argentino, Carlos le pasó por encima en movilidad, le pasó por encima en explosividad, 6-1, todo parece que va a ser un partido cómodo, el mar en calma, como decías tú, y en el segundo set hay un juego, el tercero, con el 1-1, salva Etcheverry un par de bolas de break, 40 iguales, se viene un poquito arriba, se da cuenta de que el camino para hacer daño a Carlos es salir aún más de su zona de confort y soltarse mucho más con la derecha, su saque empieza a hacer mucho daño, sobre todo saque abierto, cortado a la zona de derecha de Carlos, que desdibuja un poco al Alcaraz, que le pierde el feeling al resto, y desde que le pierde el feeling a la devolución, Carlos le perdió el feeling a todo lo demás, empezó a abrir errores, a concatenar errores no forzados, le abrió la puerta a Tomás y Tomás dijo, si tú me abres la puerta yo me voy a colar hasta el fondo, y así lo hizo, y por eso nos fuimos al tercero. La experiencia de Carlos Alcaraz definida a su 100%, José. Yo no sé, es pronto todavía, ¿no? Para pensar a medio, largo plazo, pero es un partido que te demuestra que en esta gira, en esta superficie, contra jugadores del perfil de Etcheverry, no hay partido fácil, que relajarte te puede llevar a 1 hora de desgaste extra, que no siempre viene bien, y de cara a Monte Carlo quizás, pues nos pone un poco los pies en la tierra, aunque si te fijas hoy, guió muy similar el partido de Carlos con el partido de Sinner. Los dos han demostrado que son humanos, que son terrenales, que pueden dejarse sets y que pueden en ocasiones acusar o el cansancio o que tanto física como tenísticamente bajas un poquito un par de niveles. Vamos a explicar lo que ha sucedido en el partido y con los datos de Core Advantage de los amigos de Tennis Insights lo vais a entender perfectamente. Yo dividiría el partido te diría en 2 o en 3, porque se ve claramente. Mira, en la primera manga vemos a un Alcaraz que brilla en exceso. Un 9,6 por un 7,5 de Etcheverry. Un Alcaraz que yo solamente estamos viendo cómo salió siendo, digamos, rompedor, subiendo a la red varias veces, acortando puntos, jugando los puntos cortos, atacando mucho la zona de revés de Etcheverry, siendo muy ofensivo. Un Alcaraz que con el saque y con la derecha pues marcó las diferencias. Un Etcheverry que desde el fondo no ganaba puntos. Pero en el segundo set, Alcaraz, hay un momento en el que baja un poquito desde el fondo, digamos, desconecta mentalmente, y eso le provoca una cantidad de errores absolutamente fatídica para él. Si nos vamos digamos, a los winners y errores, vemos que Carlos comete 23 errores, 13 solo de derecha, que esto es, bueno, son casi 5 veces más errores que Etcheverry, que empieza a perder por aquí, pero sobre todo porque Etcheverry en ese segundo set, Magic empieza a golpear muchas más derechas, 79, fíjate que solamente falla 6, que reveses, que golpea 43. Esto entra en completa discordancia de lo que es el resto del partido, que ahora veremos el tercero. Pero vemos un Etcheverry que empieza a cargar más, a dominar más el centro de la pista, cargando su drive, metiendo muy bien su derecha, poniendo muchas complicaciones. Alcaraz o no pudo o no supo encontrarle por la zona de revés. Y Etcheverry, el típico jugador de fondo de pista que si tiene ocasión de tirar a la derecha, evitar su revés, dominar desde el fondo y empezar a ensuciar el partido y no fallar, ahí te complica el partido en una superficie como esta, ¿no?
Y te voy a dar, deja esa pantalla ahí justamente porque para mí ilustra otro dato fundamental y es que en los puntos cortos de 0 a 4, y eso que la media es de 5 golpes por punto, que es bastante interesante, esto es tierra batida, pero en esos puntos cortos, habíamos visto antes que Alcaraz atacaba como un 35% y Echeverry solo un 16%, pues ahora el dominio del ataque, de los ataques, también pasa a ser de Tomás, 60% de los puntos cortos caen del lado del argentino, esto sorprende, y si la media está en 5 golpes por intercambio, tú dices, bueno, la media tiene que caer del lado de Alcaraz, tampoco, los puntos medios y los largos están completamente igualados. O sea, la pequeña diferencia que puede sacar Echeverry es porque es más efectivo cuando su primer servicio y el golpe de continuación entran y tienen éxito. Si Alcaraz estaba construyendo muy bien su tenis en base a primer servicio y primer resto, porque con el resto le hizo mucho daño Echeverry en el primer set, en el segundo set todo eso se fue al garete. Ahora era Echeverry quien defendía bien los primeros saques de Alcaraz, quien provocaba o aprovechaba los fallos continuos, repentinos del murciano en la segunda, tercera bola, y él dio ese paso adelante. Echeverry entendió que tenía que ser más agresivo con su derecha, tirar más la paralela, cuando se invirtiese con su derecha cruzada, hacer daño e ir a por ella, subió más a la red, en definitiva. Carlos le abrió la puerta y Echeverry aprovechó esa oportunidad y consiguió que no solo Carlos le regalase, sino que también él, por ejemplo, el juego del 5-4, cuando saca para cerrar el segundo set, Echeverry mete mucho primero dentro, hace mucho daño con ese primero abierto a la zona de la derecha que castigó a Carlos una y otra vez con ese saque que parece que tocaba la línea y se marchaba y Carlos ya se quedaba prácticamente sin posibilidad de réplica. Y hizo muchas cosas muy bien Echeverry, que subió el nivel, subió su agresividad, pero lo hizo de una forma controlada, lo hizo de una forma bastante sostenida. Fíjate, ¿no? 76% de puntos ganados con el primero Echeverry por solo un 50% de Alcaraz, cuando en el primer set de Alcaraz había ganado un 90% de puntos ganados con el primero. La diferencia es absolutamente abismal. ¿Y qué ocurre en el tercer set? Alcaraz yo creo que empezó a crecer, por cierto, a partir de mediados del segundo set. A partir de ahí empezó a mejorar un poquito Carlos, aunque ya el partido estaba muy 50-50. Pero en el tercer set Alcaraz de nuevo vuelve a encontrar su saque, vuelve a encontrar su primer servicio. Fíjate que aunque no mete mucho primero dentro, pero pierde muy pocos puntos con este primer golpe. Empieza a variar un poquito más. Antes hemos visto que estaba en un 17, ya empieza a hacer un poco más su juego de tirar de dejadita, de subidas a la red, 5 subidas a la red, 4 dejadas. Pero sobre todo vuelve a encontrar la zona de revés de Tommy Echeverry, que es por donde quizás tiene un poquito más de debilidad. Y fíjate que termina el tercer set, Tommy Echeverry golpeando solo 7 derechas más. Recordamos que en el segundo set fueron 30 y pico, solo 7 derechas más que reveses. Y por ahí, teniendo en cuenta que el revés del argentino es bastante peor que su derecha, pues Alcaraz encuentra, digamos, otra vez la vía para hacer daño, unas bolitas un poquito más altas, empujando hacia atrás al argentino, provocando los errores. Al final, yo creo que pasó como esos 15, 20, 30 minutos donde se medio... Se desordenó. Sí, es que fue juegos donde empezó a hacer saques red sin demasiado sentido, invertirse de derecha, hacer una dejada, algo tremendamente raro. Es como que perdió el orden y cuando se quiso poner de nuevo, ante Seba Báez le ocurrió lo mismo, pero cuando eso le pasó, tenía un 3-0 a favor, aunque le recuperó al argentino, luego tenía ventaja para ganarlo. Aquí le ocurrió con solamente un 0-1, por lo tanto se puso 3 juegos por delante del argentino y eso le privó del segundo set y por eso terminó perdiendo el segundo set. Pero estas típicas desconexiones, Magic, en estos partidos, primero, te arriesga a perder el partido, porque esto es a 3 sets, esto no es Roland Garros, y luego te desgasta para lo que viene, ¿no? Al final esto Carlos tiene que irlo controlando porque se le puede liar los partidos por ahí. Sí, si hacemos un poquito de control de daños del partido de hoy, pues uno piensa, oye, sacado adelante un partido duro contra un rival que en tierra batida yo creo que es top 20, que ha jugado además como ello, o sea, acorde a ese estatus, pero si tú estás pensando no solo en Monte Carlo, sino en toda la gira de tierra, que ya en las primeras rondas te estés dejando 2 horas y media por partido, si hay alguien que puede sacarlo adelante es Carlos, pero lo único que puede hacer es jugarte en contra, ¿no? Y más un partido que parecía que tenía controlado en el primer set, sobre todo porque al final te da la sensación de que al final es Carlos quien le deja entrar a Echeverry en el partido, ¿no? Es muy difícil para Alcaraz cuando ganas tan fácil y esto muchas veces sigue siendo un pequeño debe, aunque esto ya tratarlo como debe parece, a mí hasta me cuesta, ¿no? Decirlo, pero es verdad que a veces puede seguir pasando que Carlos, cuando se sabe tan superior, como que necesita un electroshock, necesita un pequeño llamado de emergencia para volver a activarse. Como que se relaja, se empieza a fantasear con todo el arsenal que tiene de golpes y deja al rival crecer. Y hay rivales que no aprovechan la oportunidad, hay rivales que no tienen el tenis para sacar adelante estas ventajas, pero hoy lo ha hecho contra un tío que no solo tiene tenis
para llevar el partido del tercer set y aprovechar estos momentos de desconexión, sino que también no da una bola por perdida y cuando te alarga el partido no te permite luego tú remontarlo fácil, te obliga a que te exijas y a que vayas al límite para poder cerrarlo, ¿no? Y esto es algo que Carlos, bueno, pues es algo en lo que puede trabajar, ¿no? Y regular la gira de tierra, que esto es arcilla, que aquí hay que pelearse los puntos hasta el final y que si tú tienes un pequeño momento en el que no te salen las cosas, luego los rivales, para pasarles por encima hay que hacer más que en otras superficies. Y aquí yo creo que se ha dado cuenta Carlos. Tema a apuntar, seguro que lo hablarán Samu y compañía después de este partido, pero oye, lo importante es que estamos en cuartos de final, esa es la nota positiva, que ahora viene un Bublik, que es un rival completamente distinto y ante el que Carlos no se ha enfrentado nunca, y que la pelea para mantener el número 1 del mundo, al final todo esto son victorias que mantienen el número 1 del mundo, que no es el objetivo principal, pero oye, que siempre mola, ¿no? Poder llegar a esa hipotética final contra Sinner con todo por decidir y sin haber dado tu brazo a torcer en esta pelea mucho antes. La verdad que, a ver, yo siempre, cuando que veo este tipo de cosas, para que veáis lo complicado que es ganar un torneo en tierra batida, que por muy bueno que tú seas, porque tú seas el mejor, siempre hay rivales, porque aquí siempre hay especialistas en esta superficie, ¿no? Tenemos a los latinoamericanos que se mueven, sobre todo los argentinos, que se mueven como pez en el agua en esta superficie. Me asombra mucho más lo que hizo Rafa Nadal en este torneo, ganando, porque en Roland Garros tú dices, bueno, tiene más tiempo, ¿no? O sea, ya de 5 sets es más difícil ganarle, pero a 3 sets ganar 11 veces Monte Carlo, no, sí, 11, ¿no? 11, sí, 11 Monte Carlo, 12 Barcelona. A ver, estos son palabras mayores, muy difícil, ¿eh? Siempre tienes que estar muy motivado, tienes que estar muy bien físicamente, tienes que estar muy fino. Y nada, vamos a ver, Carlitos, que se va a enfrentar en cuartos de final a un jugador al que no se ha enfrentado nunca y que es un auténtico showman. Seguro que le hará sus saques por abajo, sus dejaditas. Hoy ha destrozado la bola con la derecha, el señor Alexander Bublik. Alguno pensará, hombre, Bublik en tierra, pues claro, se le ve un poco las costuras, ¿no? Lo vimos contra Sinner en cuartos de final en Roland Garros el año pasado, aunque tiene 2 títulos luego en verano, después de decir que odiaba la tierra. ¿Puede llegar a imponer Bublik en tierra? ¿Puede ser un jugador que te pueda complicar en exceso? Yo creo que sí. Va a ser un partido muy interesante, porque realmente uno no sabe muy bien qué esperar cuando te enfrentas a Bublik. Yo creo que hay 2 caminos. Uno, que le salga un partidazo, esté plenamente motivado y que podamos ver un duelo bonito de estos que se marcha a los tiebreaks tipo 7-5, 7-6 y tenga que estar muy fino e hilar muy fino en los momentos importantes Carlos Alcaraz para llevárselo y que puede caer de cualquiera de los 2 lados, pero también creo que puede salir la vertiente en la que Bublik, después del tercer y cuarto juego, cuando se dé cuenta que no tiene tanta confianza para desarmar a Alcaraz, se vaya por completo del partido, como le pasó contra Sinner en el US Open, y vuelvan a aparecer esas declaraciones que siempre hace él, porque él siempre enfatiza mucho lo lejos que están el resto de Alcaraz y Sinner, lo lejos que está el circuito entre los que se incluye de Alcaraz y Sinner. Entonces, no sé si esas declaraciones, por mucho que a veces te quites presión con ellas, pueden pesarle de cara a un partido como este, que si Alcaraz inicia el partido 3-0, break arriba, lo que se le venga a la cabeza es qué lejos estoy de Alcaraz y qué complicado lo voy a tener para ganar a este tío. Y se ponga pues a hacer festivales de cosas que no vienen a cuento, tirar dejadas que no vienen a cuento, no mostrar el esfuerzo necesario para este tipo de partidos. Así que yo veo esos 2 escenarios. ¿Cuál saldrá? Lo profundizaremos en análisis y lo veremos mañana, que desde luego, eso sí, como se dé el primero, prepárense, saquen las palomitas porque puede haber show asegurado. Ha habido sufrimiento, pero ha habido victoria, que es lo importante. Carlitos en cuartos de final por segundo año consecutivo. Ya son 15 victorias seguidas en tierra desde la final de Barcelona. No pierde en esta superficie. 7 victorias ya seguidas en Monte Carlo. Veremos este viernes si es capaz o no de ganar aquí y pasar a semifinales en este caso. Dejadme aquí abajo un comentario. ¡La nota! ¿La nota? Uy, que se me olvidaba tú, que se me olvidaba. Algo se me olvida. Algo se me olvida. La nota loca. La nota loca. ¿Qué nota le han dado en general? A ver, la nota general de Carlos en el Insight. 8,5. Para mí muy alta, ¿eh? 7,75 le doy yo al Alcaraz esta vez. El primer set es de 9 y pico largo, 9,7. El segundo para mí es malillo. Y ahí bajaría al 7, te diría. Y el tercero, 8. 9, 8, 17, 24, 3. Un 8,2. Yo le doy un 7,75 al Alcaraz en el partido de hoy. ¿Qué nota le das tú? ¿Que nos estás viendo? Comentario, me gusta y nos vemos mañana en cuartos de final. Hasta pronto. Chao.